Bueno, pues yo soy Gregor Gymi, vengo de Múnich, Alemania. Ahí soy CEO y fundador de una empresa que se llama 27 Pilots, una empresa que se dedica a ayudar a empresas a implementar el modelo Venture Client. El modelo Venture Client lo desarrollé durante mi tiempo en BMW. Trabajé 6 años en innovación en BMW y ahí es donde surgió la necesidad de aprovechar más tecnología puntera de startups. La tecnología más puntera, más avanzada del mundo siempre viene de startups. Las últimas 3 a 5 décadas, si miramos el panorama tecnológico a nivel mundial, si miramos de dónde han surgido esas tecnologías, siempre veremos que esas tecnologías vienen de una empresa que nació en el ecosistema de startup. Esto es tanto el Intel como un Apple, como un Nvidia o como más recientemente un OpenAI. Yo llegué a BMW después de muchos años en Silicon Valley y es ahí donde aprendí bien qué es lo que realmente significa ser un startup, qué es el venture capital y también sobre todo cómo grandes corporaciones pueden aprovechar este potencial innovador del startup. Y con este conocimiento, llegando a BMW en el 2012, vi que BMW podría aumentar sus actividades con startups. Y aumentar significa, en primer lugar, en número. En aquel entonces BMW igual trabajaba con 3 a 5 startups cada año. Y también a nivel de scope. Es decir, no solo trabajar con startups para que ayuden con la innovación de productos, sino también que ayuden con la innovación de procesos, ¿no? Tanto logística, producción, sistemas, marketing, ventas, ¿no? En todas esas áreas se utiliza tecnología y mi idea ha sido si BMW es capaz de utilizar tecnologías de startups en toda su cadena de valor, pues esto significaría una ventaja competitiva importante. Y ahí es donde en el 2012-2013 empecé a, en primer lugar, pues, estudiar los modelos de corporate venturing tradicionales, ¿no? Sobre todo lo que es el corporate venture capital, que es la inversión minoritaria en startups. Esta metodología, este modelo, se utilizaba ya desde hace unas 2-3 décadas en aquel entonces para poder interaccionar mejor y aprovechar mejor el potencial innovador de startups. Pero mirando bien el modelo, vi que este modelo en el fondo no funcionaba demasiado bien, ¿no? Una empresa se gastaba muchos millones invirtiendo en startups, entre 1, 2, 3, 4, 5 millones por startup, para luego tener un porcentaje minoritario, es decir, ningún tipo de control sobre el startup. Ahí también me di cuenta de que una corporación, al final del día, solo puede invertir en los startups que se dejan invertir. Y los mejores startups pocas veces se dejan invertir de las corporaciones, ¿no? Con lo cual el modelo en sí tenía este fallo de diseño inherente. Cuanto mejor el startup, menos funciona la herramienta, ¿no? Y ahí es donde me senté y pensé, bueno, ¿qué es lo que realmente queremos del startup? ¿Qué es lo que realmente aumenta la competitividad de un BMW? Entonces vi que teniendo o siendo dueño de unas acciones de una startup no hace que BMW venda más coches, no hace que aumente el valor en bolsa de BMW. Pero sí, si BMW podría tener acceso a una tecnología innovadora y poner esto en el coche. Imaginaros que BMW tendría acceso a un startup que tiene una tecnología para cargar la batería en 3 minutos a 1000 kilómetros de distancia. Esto catapultaría el valor en bolsa de BMW y las ventas, ¿no? Tener un 2% de este startup no haría ningún impacto. Ahí es donde pensé que en el fondo lo que realmente genera un impacto estratégico en BMW no es tanto el ser inversor, sino ser cliente. Es decir, en vez de ser venture capital, has de ser venture client. Y esta idea, este light bulb, ¿no? Surgió en el 2014 y a partir de aquí empecé a desarrollar
una metodología para ser un buen venture client. Es decir, solo comprar de un startup utilizando los procesos genéricos y métodos genéricos de una empresa no iba a funcionar, ¿no? Y luego me puse a realmente diseñar procesos, recursos, métodos. Puse en marcha el BMW Startup Garage como el primer Venture Client Unit, la primera unidad organizativa dedicada exclusivamente al Venture Clienting, ¿no? En el 2015. ¿no? Y bueno, yo creo que lo esencial es esto, ¿no? Es esta metodología obviamente tiene muchísimos detalles, ¿no? Porque identificar problemas que startups resuelven mejor que un BMW es complejo, identificar los mejores startups es complejo y conseguir la transferencia tecnológica también es complejo, con lo cual meterme ahora aquí en el modelo en detalle es lo que obviamente intentaremos hacer durante el VIP aquí en el Deusto. Lo importante aquí, el mensaje es que el ser venture client es el modelo del futuro en cuanto a corporate venturing y tiene que ser un elemento esencial en cualquier toolkit, ¿no? Digamos, de innovación de empresas, y los directivos del futuro tienen que saber cómo interaccionar con startup, tienen que saber cómo sacar el máximo provecho estratégico. Y esto al final del día lo conseguirán siendo un buen venture client. Y la intención es que se aprenda aquí esto en Deusto. Estoy súper contento de poder contribuir a este programa, que más pienso es muy pionero, el de Deusto, integrar este módulo en su programa. Bueno, yo pienso si miramos las empresas más exitosas del mundo, como un Apple, como un BMW, solo dando dos ejemplos, siempre vemos que la innovación, y sobre todo la innovación tecnológica, tiene un rol esencial, ¿no? Es más, imaginémonos una empresa que es capaz de acceder a una tecnología puntera, como por ejemplo una empresa de automoción, ¿no? Una batería que se carga en 3 minutos, ¿no? Si tuviera esa tecnología. Imaginémonos, por otro lado, que esta empresa cambia el CEO, ¿no? Imaginemos el impacto que puede tener esa tecnología referente a cambiar un CEO, ¿no? Y creo que hoy en día estamos viendo que la tecnología tiene un impacto esencial sobre el futuro de las empresas, casi más que incluso el CEO. Obviamente, sin el CEO y sin unos buenos directivos, esa tecnología no llegaría nunca a la empresa. Con el cual, el motor, no solo de innovación, sino realmente de competitividad de una empresa, es la capacidad de los directivos de entender, en primer lugar, que sin tecnología puntera no funcionará la innovación, sin innovación no funcionará el crecimiento, la competitividad de la empresa, y esto se tiene que aprender. Esto ya no es un brainstorm, o ya no es solo el design thinking, esto es mucho más complejo, con lo cual yo pienso que cualquier programa dirigido a formar los ejecutivos del futuro tiene que incluir un elemento ya no solo de innovación, sino de cómo puedo como empresa maximizar el provecho que puedo sacar del ecosistema de startups. Porque en el ecosistema de startups es donde nacen las tecnologías del futuro. Ha sido así los últimos 30 años y va a ser los próximos 30, 50 años, ¿no? Y las estadísticas, los datos lo demuestran. Las tecnologías de futuro no surgen de una empresa estatal, tampoco surgen de un Apple ni de un BMW, sino surgen de startups y acaban siendo parte de un Apple o de un BMW o de un Microsoft, porque al final del día ellos saben adquirir estas empresas. Los directivos más exitosos en Silicon Valley, por ejemplo, realmente saben y le prestan mucha importancia al mundo de startups y lo ponen muy a tope de sus agendas. Con lo cual, un programa como el VIP, que incluye
un módulo sobre corporate venturing y aquí especialmente sobre venture clienting. Es en sí muy innovador, muy pionero, es un tema que está actualmente creciendo muchísimo en empresas punteras como un BMW, pero también en un Airbus, en un Bosch, en un Siemens, en un Otto, en todas esas empresas líderes mundiales están incorporando este modelo de venture client para fomentar o hacer su aparato digamos, empresarial más competitivo. Y también poner énfasis, última cosa, hay muchos programas que ponen énfasis en entrepreneurship. Y esto obviamente es importante, pero una cosa es aprender a ser un empresario y otra cosa es aprender a ser un directivo que sabe tratar con empresarios. Y esta segunda parte muchas veces falta. No faltará en este programa aquí en el VIP del Deusto y realmente marcará la diferencia porque los estudiantes de aquí aprenderán a tratar con el mundo venture, con el mundo startup, de los dos puntos de vista, de fuera adentro y también de dentro afuera. Bueno, en primer lugar, yo en mi carrera profesional siempre mantuve el contacto con el mundo universitario, ¿no? Dando clases en universidades. Y cuando tuve la idea del Venture Client en BMW, ahí paralelamente también surgió mi propia necesidad de llevar esto al mundo académico, tanto para avanzar el modelo Venture Client, como también para validar si esto realmente es algo que tiene un valor académico, si realmente es algo nuevo, ¿no? Entonces, en el 2015 lancé la primera tesis de máster con un estudiante de la Universidad de Múnich, la TU de Múnich, y a finales del 2015 también empecé a colaborar con un profesor de la Universidad de Passau, un profesor catedrático en el área de estrategia e innovación, un señor muy académico con el que interaccioné mucho a nivel de... Él me dio mucho feedback sobre realmente lo innovador y lo diferente que es el modelo Venture Client, no solo en sus procesos, sino también en su mindset, ¿no? Por ejemplo, uno de los elementos básicos del Venture Client es que la empresa no ayuda al startup, sino que el startup ayuda a la empresa. Y esta pequeña frase tiene mucho impacto, ¿no? Y es realmente un rethinking, ¿no? Del cómo se estaba pensando la relación empresa-startup. Y él mismo, ¿no? Siendo un académico muy, digamos, with high academic reputation, ¿no? Realmente vio este valor académico del Venture Client y empecé a colaborar con él pues, para escribir un paper sobre las bases del Venture Client, que falta por publicarse, ¿no? O sea, falta mucho trabajo. Pero en los últimos años nunca paré de motivar a estudiantes y otros profesores a trabajar el tema Venture Client, ¿no? Por ejemplo, con INSEAD en Francia, con el ETH de Zurich, con el HHL en Leipzig, con el WH1 también una escuela de negocios en el norte de Alemania. Y mi mensaje a estos profesores y a estos estudiantes siempre ha sido: este tema tiene mucho futuro, es muy interesante y sobre todo no hay múltiples libros ya escritos, ¿no? Sino que ahí realmente tenéis un área totalmente fresco que combina la estrategia, combina la innovación y combina lo que es el elemento de cualquier economía, que es la gran empresa, con el elemento que es el futuro de cualquier economía, que es el startup.